Bueno, vamos a desarrollar un último ejemplo antes de empezar a formalizar todas las cosas que estamos descubriendo acerca de diagonalización, ¿sí? Vamos a tomar una transformación lineal f de R3 en R3 con la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a poner x más y, la segunda es y más z y la tercera es z. Y vamos a buscar la transformación, la matriz en la base canónica, ¿no? F de 1, 0, 0 es 1, 0, 0. F de 0, 1, 0 es 1, 1, 0. Si no me equivoqué. Y F de 0, 0, 1 es 0, 1, 1. Entonces, para hablar de matriz asociada, tendríamos que, como es en la base canónica, ¿sí? Coinciden lo que obtuvimos acá con las coordenadas, ¿sí? Y en este caso tendríamos esta matriz asociada. Recordemos que el polinomio característico se obtiene al hacer el determinante de a esta matriz restarle lambda en las diagonales, es decir, 1 menos lambda, 1, 0, 0, 1 menos lambda, 1 y acá me confundí, no, acá no me confundí, 0, 0, 0, ¿sí? Muy bien, al desarrollar esto, no, sí me confundí, porque f de 001 es 011. Es 011. Ah, me parecía. Bueno, lo vamos a modificar. Tiki, ahí va. 011. ¿Sí? Así que acá es 1, acá también va a ser 1. Bueno, al desarrollar entonces ese determinante, obtenemos el polinomio característico de esta transformación lineal o de esta matriz, ¿sí? Bueno, lo vamos a desarrollar obviamente por esta filita, ¿no? Nos queda 1 por este determinante, ¿no? Ah, además es una matriz, es triangular, por lo tanto el determinante me va a dar el producto de esto, ¿no? De hecho nos queda 1 por 1 menos lambda al cuadrado. Acá, perdón, me confundí, es 1 menos lambda, ¿sí? Entonces nos queda 1 menos lambda al cubo. 1 menos lambda al cubo, ¿sí? Así que este es el polinomio característico. Eso quiere decir que la única raíz de este polinomio característico, lo único que hace que esto sea 0, o sea, a menos lambda por i en determinante es 0, solamente cuando lambda es igual a 1, la única raíz de este polinomio característico. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces en ese caso, ¿sí? Lo que nosotros buscábamos, acordémonos que era, o sea, acuérdense que esto salía de plantear f de x y z igual lambda por x y z, que es exactamente lo mismo que a la matriz asociada en la base canónica restarle lambda en la diagonal. Bueno, si hacemos lambda igual 1, entonces lo que buscamos son todos los x y z, ¿no? En este caso buscamos todos los f de x y z que sean iguales a x y z, porque lambda es igual a 1. O sea, x más y tiene que ser igual a x, ¿no? X más y tiene que ser igual a x, y más z tiene que ser igual a y z tiene que ser igual a z. Este sería el sistema de ecuaciones, que si lo transformamos nos queda, pasamos restando la y, nos queda y igual 0, acá nos queda z igual 0 y acá nos queda 0 igual 0, o sea, nada nos queda, ¿no? Fíjense que sería lo mismo, es exactamente lo mismo que cambiar lambda por 1 acá, ¿no? Que nos quedaría 1 igual 0, perdón, y igual 0, acá nos quedaría z igual 0. Y fíjense que acá lo que tenemos es que el conjunto solución asociado al autovalor 1 es x00, ¿está bien? Entonces, a ver qué pasa acá, ¿sí? Nosotros tenemos un caso en donde, o sea, perdón, ¿no? Esto estaría generado por el 1, 0, 0. El problema es que acá tenemos un solo autovalor, ¿sí? Un solo autovalor. Podríamos decir que es un autovalor triple, ¿sí? Porque la raíz es raíz triple del polinomio característico, pero no podemos armar una base de autovectores. ¿Por qué? Bueno, justamente porque digamos, el único autoespacio que tenemos es este y tiene dimensión 1. O sea que
Los únicos autovectores que tenemos son todos los múltiplos del 1, 0, 0. Imposible formar una base de R3 con estos vectores, ¿sí? Esto es porque justamente esta transformación lineal no es diagonalizable. ¿Por qué no es diagonalizable? Porque no, digamos, utilizando la definición, es porque no es posible, o por lo menos nosotros no hemos podido, encontrar una base de autovectores, ¿sí? Recordemos que nosotros vamos a decir que una transformación lineal es diagonalizable cuando existe una base de autovectores, ¿sí? Digamos, del espacio en el donde está definida la transformación lineal. Si no existe una base de autovectores, obviamente no va a ser diagonalizable. El problema acá es que uno tendría que empezar a preguntarse, y bueno, pero ¿habrá posibilidad de encontrar algún otro autovector que sea linealmente independiente con este? Bien, ahí es donde tenemos que empezar a construir nuestra teoría y a empezar a demostrar, ¿sí?, los diferentes resultados que tenemos. Pero tenemos un montón de conjeturas, ¿sí?, que son muy importantes a la hora de construir nuestra teoría, ¿sí? En primer lugar, tenemos, por ejemplo, que la definición de autovalor y de autovector, ¿sí? Tenemos la definición de cada una de ellas, ¿sí? Sabemos que un autovector es un vector tal que su imagen es un múltiplo de ese mismo, ¿no? Un múltiplo con qué característica, justamente con que es un múltiplo lambdaésimo, es decir, que lambda, que es el autovalor, es el que lo define. Por otro lado, si nosotros juntamos todos los autovectores asociados a un mismo autovalor y le agregamos el vector nulo, ahí tenemos un subespacio del espacio vectorial con el que estemos trabajando, ¿sí? Esto es algo también que es bastante importante. Después hemos encontrado una cierta relación entre el polinomio característico, cómo está pensado el polinomio característico y el orden y la dimensión, digamos, de los subespacios. Porque, por ejemplo, esto tenía dimensión 3, perdón, tenía orden 3, la raíz esta tiene orden 3, pero no pudimos encontrar 3 vectores, ¿sí? Entonces, en el caso anterior teníamos dos subespacios, uno de dimensión 2 y uno de dimensión 1, que correspondían con el orden de la raíz de uno y con el orden de la raíz del otro, ¿sí? Esto es una idea muy general, por ahí las estoy diciendo muy por arriba, después las vamos a anotar y demostrar. Otra cosa que hemos encontrado es que en las veces que hemos tenido dos subespacios, vimos que, por ejemplo, los vectores de un mismo de un subespacio eran linealmente independientes con los vectores del otro subespacio. Es decir, que si nosotros teníamos dos subespacios de autovectores, podíamos, si uno tiene dimensión 2 y el otro tiene dimensión 1, podíamos de repente formar la base. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces ahora es construirnos la teoría, ¿sí?, que nos va a permitir de alguna manera encontrar condiciones necesarias y condiciones suficientes para saber si una matriz o una transformación lineal es o no es diagonalizable, ¿sí? Y de esta manera entonces podríamos asegurar la posibilidad de diagonalizar una transformación lineal o una matriz. Antes de pasar entonces a las próximas clases, ¿sí?, entonces me gustaría de alguna manera que tomemos nota de los resultados teóricos que fuimos de alguna manera deduciendo de todos estos ejemplos que estuvimos anotando, ¿sí? En primer lugar, bueno, ya sabemos la definición de autovalores y autovectores, pero también tenemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos un autovalor y consideramos el conjunto de autovectores asociado a ese autovalor, si a ese conjunto le agregamos el vector nulo, porque recordemos que el vector nulo no puede ser un autovector, como lo definimos nosotros, tenemos un subespacio, ¿no?, del espacio vectorial del que estamos trabajando, ¿sí? Así que ese sería uno de los primeros resultados que tenemos, ¿no? A eso los vamos a llamar autoespacios, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos del autoespacio del autovalor 1, quiere decir el espacio, el subespacio, en el cual aparecen todos los autovectores de autovalor 1, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, lo que hemos visto
de alguna manera con las relaciones que estuvimos mirando es la independencia lineal que existen entre autovectores correspondientes a autovalores distintos, ¿sí? Y justamente ese es otro resultado que vamos a comprobar o a demostrar, ¿no es cierto? Que si nosotros consideramos dos autovalores distintos, ¿sí? Los autovectores, tomo un autovector asociado al primero y un autovector distinto asociado al segundo, entonces vamos a tener que esos dos autovectores son linealmente independientes. En general, si tenemos una cierta cantidad de autovalores distintos y tomamos un conjunto formado por un autovector asociado a cada uno de esos autovalores, en general lo que vamos a tener es que ese conjunto va a ser linealmente independiente, ¿sí? Por otro lado, vamos a tomar otros resultados teóricos, pero los más importantes son los que acabamos de descubrir acá, ¿sí? Que son justamente una condición que me permita ver cuando la matriz o cuando la transformación lineal, ¿sí? Es diagonalizable y tiene que ver un poco con la expresión del polinomio característico. Nosotros hemos visto que el polinomio característico se puede expresar, ¿no?, en términos de lambda, que sería, digamos, el autovalor buscado, y las raíces del polinomio característico de una matriz o de una transformación lineal corresponden a los autovalores. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que una matriz es diagonalizable? Vamos a tener una condición necesaria y suficiente que nos dice que una matriz es diagonalizable cuando la dimensión de cada uno de los autoespacios que tenemos, asociados obviamente a un autovalor, coincide con el orden de multiplicidad de ese autovalor como raíz del polinomio característico, ¿sí? Esta es una condición necesaria y suficiente, es muy importante y en las clases siguientes la vamos a demostrar, ¿sí? Pero ya podemos utilizarla, ¿sí? De hecho ya habíamos visto, por ejemplo, que en el caso último que vimos, en donde lambda tenía orden de multiplicidad 3 en el polinomio característico y sin embargo generaba un autoespacio de dimensión 1 y por eso no se podía extraer una base a partir de ahí. En cambio, en el caso donde vimos que teníamos dos autoespacios, el de dimensión 2 generaba un subespacio de dimensión 2 y además era de orden 2 la raíz de ese autovalor, ¿no? Y lo mismo, la otra raíz del polinomio característico, que era simple, generaba un espacio o un autoespacio de dimensión 1. O sea que cuando coinciden el orden de la raíz del polinomio característico con la dimensión del autoespacio correspondiente, ahí la matriz o la transformación lineal va a ser diagonalizable. Muy bien. Bueno, entonces de esta manera es que hemos hecho este resumen de todos los resultados teóricos que hemos ido deduciendo a partir de estos ejemplos que más adelante comenzaremos a demostrar para poder asegurar justamente que lo que estamos utilizando es válido. Bueno, nos vemos la próxima.